Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, Pavel Issa Contreras. Pavel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por tenerme en este primer día de programa de este 2023. Pavel, la economía siempre es importante, pero cuando comienza un año es como un ciclo. Y yo veo que muchos países, la prensa internacional, los medios, siempre pasan ese balance. ¿Cómo será nuestro año? En República Dominicana, y dadas tus funciones, ¿cuáles son las perspectivas que tiene este gobierno para este año, 2023? Lo que prevemos es que 2023 va a ser un año otra vez macroeconómicamente bueno. El 2022 fue un año macroeconómicamente bueno, es decir, tuvimos una buena tasa de crecimiento, habrá que esperar cómo cierra, pero va a estar en el orden del 5%, se trata de un crecimiento muy robusto en el contexto regional y global. Vamos a tener una tasa de inflación que ya está cayendo, va a cerrar un poco por encima del 7%, porque hay que recordar que en abril estaba casi en 10%, y en el año que viene vamos a cerrar en una tasa de inflación normal. Las cuentas externas están bastante bien, las cuentas fiscales, que han estado muy presionadas por los fuertes subsidios como parte del paquete de política antiinflacionaria, al final van a cerrar con un déficit apenas 0.6 puntos porcentuales por encima de lo que se previó en el primer presupuesto cuando se sometió en el año a finales de 2021. Se iba a cerrar el déficit probablemente en el equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto, cuando iba a cerrar lo que se preveía antes de la crisis de precios, era que iba a cerrar en el equivalente al 3%. El año próximo yo pienso que vamos más en la misma dirección, si bien hay muchos más desafíos. El crecimiento probablemente va a ser menor y es difícil que sea de otra manera, porque las condiciones financieras locales están apretando más, porque la política monetaria ha apretado más para contener la inflación por una parte, y por otra parte las condiciones internacionales también son más restrictivas. Difícilmente vamos a tener un crecimiento del turismo tan intenso como lo vimos en 2022. Tampoco es probable que no tengamos un crecimiento de las exportaciones tan fuerte. Vamos a tener crecimiento de ambas cosas, pero no tan intenso como en 2022. ¿Por qué cambió eso? Porque la economía internacional va a crecer menos, porque los bancos centrales están subiendo las tasas de interés de manera agresiva para contener la inflación. Otra discusión es si van a tener éxito o no van a tener éxito, o a qué costo van a tener éxito, pero lo cierto es que la economía internacional va a crecer menos. Y esto es una economía pequeña que vende, que una gran parte de lo que produce lo vende en el exterior, y una parte importante de lo que consume lo compra del exterior. Esa es una característica de toda pequeña economía, pobre o rica. Entonces, si usted vende una gran parte de lo que produce en el exterior, su actividad económica en parte depende de cómo se comporte el escenario internacional. Y si en el escenario internacional la economía está en declive, pues obviamente el crecimiento de sus ventas al exterior va a ser menor, y por lo tanto su producción va a ser menor. Igualmente, las condiciones financieras internas, como dije, son más restrictivas, especialmente en el primer semestre del año. Vamos a tener muy probablemente tasas de interés van a permanecer altas, lo cual contrae la inversión, y yo debo decir que en particular en el sector de la construcción estamos viendo una caída ya del crecimiento de la actividad en el segundo semestre del año, especialmente en los últimos meses de ese semestre, y es probable que eso se vaya a extender con los primeros meses del año próximo. Es decir, estamos viendo una ralentización del crecimiento. Seguimos creciendo, pero crecemos a menor velocidad, en parte por el comportamiento de la construcción, porque las condiciones financieras son más restrictivas, porque la tasa de interés está más elevada, y cuando usted tiene un costo financiero tan alto es más difícil usted aventurarse a comprar una casa o a echar para adelante un proyecto de construcción de viviendas o de otro tipo. Y es por eso que el gobierno decidió tratar de mantener el ritmo de construcción de inversión pública alto en el primer semestre del año, que es cuando más se va a necesitar, porque se supone que se prevé, habrá que ver si eso sucede, pero lo que se prevé es que a partir del segundo semestre del año las condiciones monetarias y financieras van a mejorar, que habrá más espacio para moderar las tasas de interés, y que por lo tanto la inversión privada va a poder jugar el rol. Pero mientras tanto, en el primer semestre del año, lo que el gobierno se ha propuesto es mantener el ritmo de crecimiento de la inversión pública. Normalmente la inversión pública es muy lenta en el primer semestre del año y se acelera en el segundo semestre del año. La idea es que, por decirlo de alguna manera, no es literal lo que voy a decir, invertir. Acelerar comenzando. Mantener el ritmo de crecimiento o el ritmo de gasto en construcción pública alto en el primer semestre del año. Hay un conjunto de factores que explican eso. La idea es hacer eso para poder mantener
el crecimiento económico. De todas maneras, esperamos un crecimiento económico del orden del 4.5%, que es un crecimiento, si bien por debajo del nivel histórico de la economía dominicana, sigue siendo un crecimiento bastante respetable. Un gran desafío. Y es suficiente como para mantener la tasa de desempleo estable o incluso reducirla un poco. Entonces, no se hablaba, Pavel, de un 5%, que era necesario, me pareció escuchar. Bueno, ahí depende del estudio que tomes, hay diferentes estudios, pero todos hablan de por lo menos un 4.5%. Si tienes un crecimiento del 4.5% al 5.5%, lo más probable es que la tasa de desempleo se mantenga o se reduzca. Con 5.5% la tasa de desempleo se reduce. Bueno, este año vamos a terminar con una menor tasa de desempleo, del orden del 11%, un poco más del 11%, quizás 11%, a diciembre, o sea, en el último trimestre del año, con un crecimiento del 5%. O sea que con 5% vemos reducciones en la tasa de desempleo, que es yo creo que el objetivo fundamental, porque al final, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de inflación, ¿de qué es lo que estamos hablando? Queremos hablar del bienestar de la gente, que depende solo en parte, no exclusivamente, solo en parte, de que la economía crezca, de que genere empleos de calidad, ¿ya? Y de que la canasta de consumo mantenga precios relativamente bajos, que no crezca mucho. Yo creo que el año 2023 va a ser un año en donde el nivel de actividad económica va a ser bueno. Eso ayuda a un crecimiento de las oportunidades de negocio de la gente, de las oportunidades de empleo. También va a ser un año de menor inflación, lo cual es un alivio frente a 2022, donde la tasa de inflación va a cerrar, si bien más baja de lo que preveíamos, va a terminar siendo relativamente alta todavía, pero eso no es suficiente. El desempeño macroeconómico no es suficiente para traducir crecimiento económico en calidad de vida. Tenemos que tomar decisiones mucho más agresivas y en eso estamos comprometidos desde el Ministerio en materia de que el crecimiento genere empleos de más calidad y más empleo, que impacte en la gente. Pero eso es una agenda compleja, porque para tú lograr empleos de más calidad, tú necesitas empresas que creen puestos de trabajo de más calidad. Y tú necesitas personas que ocupen esos puestos de más calidad. Entonces tú necesitas una transformación profunda del tejido productivo, que las pequeñas empresas tengan oportunidades de expandirse, de que las empresas necesiten transformaciones tecnológicas, que se aventuren a hacer transformaciones tecnológicas porque vean que el escenario es propicio para eso y por lo tanto creen puestos de trabajo que demanden personal más calificado, pero también tú necesitas una política muy agresiva de formación de personal y de fortalecimiento de las capacidades humanas a nivel general, para que te permita que esa gente ocupe esos puestos que deben tener mayor calidad en el sentido de que se demanden más calificación, pero al mismo tiempo que paguen mejores salarios y que paguen y que sean más seguros. Entonces, eso es uno de las grandes vías por las cuales tú transformas crecimiento económico en calidad de vida. Eso, la economía dominicana ha adolecido de eso por mucho tiempo. Es decir, de que ha crecido mucho, pero el tipo de empleo que genera, y eso es bueno que crezca, porque se genera más empleo y eso, pero no se generan suficientes empleos de calidad. El porcentaje, digamos, promedio de empleo informal, se asocia a empleo precario, que no siempre es empleo precario, pero que la mayor parte del empleo informal es un empleo precario. No todo empleo informal es un empleo precario y malo. Pero y no todo empleo formal es un empleo de calidad. Pero la mayor parte del empleo informal es precario. Y por lo tanto hay que apostar por empleos cada vez más formales o si hay algunas políticas focalizadas que puedan transformar empleo informal en no precario, pues también habría que empujarlo. Entonces eso es una de las grandes avenidas por las cuales tú logras transformar, repito, crecimiento económico en calidad de vida. El otro tema es servicio público. O sea, una parte del crecimiento económico lo captura el gobierno, una parte pequeña o insuficiente, 14%, 15%, de todo lo que produce la economía lo captura el Estado a través de los impuestos. ¿Pero y para qué es eso? Bueno, debe ser para financiar servicios públicos de calidad y con gran cobertura. Y sin embargo, tenemos muchas dificultades en lograr eso. Cada servicio público aquejado por una situación particular que hay que enfrentar, pero también porque los recursos son insuficientes. Con un 14% de presión tributaria, es decir, con esa cantidad de recursos que captura el Estado, y si encima de eso, una parte de eso tienes que destinarlo
al pago de los intereses de la deuda pública. Es decir, el Estado captura el 14%, el 15%, pero 3% del PIB se destina al pago de intereses de la deuda pública. Entonces, eso drena, digamos, la capacidad que tiene el Estado. Recauda poco y una parte de eso tiene que destinarlo al pago de intereses de la deuda pública que viene de mucho tiempo. Entonces, eso hace que el tamaño del bizcocho para poder financiar recursos, servicios públicos de calidad sea bastante restringido. Entonces, necesitamos darle vuelta a eso. Con lo poco que tenemos hay que hacer de tripa corazón, y esa es la misión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tratar de ver dónde están las sinergias entre los pequeños montos que tienen cada una de las entidades públicas para lograr dar servicio público de calidad, ¿no? Entonces esa es la dinámica. Pero al final necesitamos incrementar la cantidad de recursos que captura el Estado. Necesitamos gastar más, recaudar más, gastar más y gastar mejor. A ver, pero aquí se nos pasaron décadas, más de una década, yo recuerdo muy bien, porque hacía la pregunta insistentemente sobre el tema de la deuda y nos decía, no hay problema con eso, podemos seguir cogiendo prestados. Y uno sabe que si cobra y tiene que pagar la mitad o un 30% de lo que cobra en interés, en tarjeta de crédito y no sé qué cosa, eso nunca le va a alcanzar. Pero bueno, nos engañaron, pienso yo, con eso, que no es que todas las deudas son malas, es bueno que tú lo expliques, pero un país no avanza así, cogiendo prestado, cogiendo fiado. Definitivamente necesitas que el peso de la deuda sea menor, y para eso necesitas más recursos, necesitas recaudar más, porque es muy bajo lo que recaudas, ciertamente. El problema de la deuda en este momento es manejable, ha sido manejable durante años, pero no significa que no sea un problema, porque si tú de cada 100 pesos que produce la economía recaudas 15, pero de esos 15 tienes que destinar 13 al pago de intereses, pues claro que tienes un problema. Y no solo eso, para tú mantener el presupuesto funcionando, tienes que refinanciar las deudas que se te vencen. O sea que tú tienes que tomar prestado el equivalente a 1/3 de tu presupuesto, ¿ya?, para poder mantener el presupuesto caminando. Si la tasa de interés baja, bueno, tienes un alivio, pero cuando las tasas de interés empiezan a subir, como en este momento, entonces tienes, te muerde más. Claro que la deuda es un problema. No significa que sea un factor de crisis en este momento, y de hecho no lo es, y la política de finanzas públicas ha hecho un gran trabajo, y el resultado ha sido que ha habido una mejora en la calificación de crédito del país, pero no nos podemos dormir en nuestros laureles porque no mejoraron la calificación de crédito. Eso va a implicar que el año que viene es posible que podamos tomar crédito a una menor tasa de interés. En nuestra deuda va a tener una más calidad porque podemos tomar a menor tasa de interés y a más largo plazo. Pero tenemos una situación que tenemos que resolver, y eso no significa que tengamos que salir huyendo a resolverla. Tenemos que sentarnos a dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cuánto habrá que coger prestado para el presupuesto de este año? Si mal no recuerdo, debe ser el equivalente al 5, el 6% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es 300? ¿Cuánto es eso? Mira, no tengo la cifra precisa, pero deben ser cerca de 300.000, un poco menos de 300.000 millones de pesos. De pesos. Sí. Una cosa, los préstamos realmente en nuestro país son planificados, porque uno ve que en el Congreso se aprobó tal solicitud de un préstamo, después sale otro. Realmente hay se planifica cuánto vas a tomar prestado en un año. Y de hecho hay un plan de plurianual de cómo tú vas a ir manejando la deuda a mediano y largo plazo. Entonces, a partir de ahí tú dices, bueno, esta es la brecha que yo necesito. Entonces, esa brecha, ¿a dónde están qué es lo que va a financiar? Sí, eso está claramente identificado. Una cosa que decías, Pavel, se necesita más dinero. O sea, lo que capta el gobierno no es suficiente. Dice, es muy poco, se paga deuda, los niveles impositivos, lo que tenemos. ¿Ha pensado el gobierno, tiene contemplado este año algún tipo de reforma en materia impositiva, en materia tributaria o fiscal? No, en lo que queda de gobierno, la decisión es no. Se necesita, pero no. O sea, se necesita, pero claro, digamos, hay un conjunto de argumentos que se plantean. En lo que queda de gobierno, o sea, no habrá reforma. No habrá una discusión. Bueno, no habrá una propuesta desde el gobierno de reforma. ¿Por razones políticas o porque no se necesita? Bueno, los primeros 2 años de gobierno fueron por razones fundamentalmente económicas. Primero estábamos saliendo de COVID, luego vino el tema del shock de precios internacional, los incommodities, como bien tú dijiste hace un rato, muy jocosa esa figura.
pues ya yo en este momento yo creo que es muy difícil con un gobierno que le queda un año y medio empujar un proceso de ese tipo. El contexto político. El contexto político me parece que no ayuda. Si no se hace al principio, generalmente no se hace al final. Eso es lo que dicen muchos de los teóricos de este tipo de cosas, que los gobiernos tienen que quemar capital político al inicio del gobierno, porque lo tienen. Ajá. ¿Y por qué no se hace para ver eso paulatinamente? Digo, yo siendo un desconocedor absoluto de esto, ¿por qué no se va a graduar? Digamos yo creo que eso es a este año 0.5% del PIB, el otro año... Pero la decisión, no? La decisión probablemente es de un momento, aunque la aplicación sea más, y la decisión es la que cuesta políticamente. Exactamente. Entonces, pero yo estoy de acuerdo en que bien puede ser un paquete cuya implementación sea de forma gradual, que aspire a un cierto porcentaje del PIB de aumento de la recaudación cada año. Eso es posible, solo que mientras más tú extiendes el periodo de tiempo, más riesgos tiene de que sea interrumpida en algún Lo que momento. sí tenemos claro entonces que este año y en lo que queda de gobierno no habrá ningún tipo de reforma que incremente impuestos. No habrá ni reforma fiscal, reforma tributaria. Con lo que tenemos, como dije, que hacer de tripa corazón y ver cómo logramos hacer sinergia entre todas las entidades públicas para lograr impactos sustantivos. ¿Cómo podemos tomar el presupuesto, por ejemplo, de educación para que también impacte en la salud de los chicos y las chicas en las escuelas? Para poner un ejemplo. Quitarle educación. Sin quitarle educación, no, por eso a través de la propia escuela, que tenga impactos en los propios resultados educativos, ¿no? Como el INAVI. Y uno lo ve ahora que acaba de asumir Lula la presidencia de Brasil, visiones sobre el Estado, sobre cómo funciona el Estado, quiénes tienen que pagar más, quiénes son los que decide un gobierno que va a apoyar. Entonces, bueno, no se trata solo de reformas, es a quién le cobras. ¿A quién le cobras? Y ustedes mismos tienen un estudio sobre la distribución de la riqueza en República Dominicana. ¿No hay posibilidad de tocar ese 8% que tiene tanto? Yo creo que... 8% tiene más que el resto. Yo creo que primero, el tema de la desigualdad es un tema bastante profundo. Es decir, la producción y la distribución van de la mano. Se distribuye por cómo se produce, aunque posteriormente, después de la distribución, el Estado debe intervenir para redistribuir en la dirección que crea correcta, aún más de lo que el propio sistema económico y la producción distribuye. Entonces tenemos que cambiar la forma de producir. Mientras esta economía siga dependiendo de bajos salarios para expandir para que su competitividad dependa de relativamente bajos salarios y de bajo precio de los recursos naturales, pues es difícil hacer eso. Ahora, yo creo que hay cada vez más conciencia de que debemos transitar en una dirección distinta. Incluso el propio empresariado, uno lo ve, lo que está demandando no es mantener los salarios bajos, lo que está demandando es fuerza de trabajo más calificada. Eso es lo que está necesitando para poder competir internacionalmente. Es un tema bastante interesante ver cómo el empresariado está moviéndose, se ha movido históricamente desde una posición de contención y defensa de mantener los salarios, que no aumenten mucho los salarios mínimos, a una posición más flexible en la cual están más preocupados por otros elementos, incluyendo la sostenibilidad ambiental o el tema de... Es que se quedarán fuera si no son competitivos. El mundo de hoy lo deja fuera. Yo creo que eso te abre una oportunidad de ir transformando el aparato productivo, ir fortaleciendo las habilidades humanas, porque es lo que está demandando la competitividad. Eso, digamos, es un tema estructural de cómo tú transformas el aparato productivo para que no dependa tanto de fuerza de trabajo barata. ¿Cómo podemos hacer una agricultura más competitiva con fuerza de trabajo, que no depende de la fuerza de trabajo migrante pobre, con salarios paupérrimos? ¿Cómo podemos hacer que la construcción, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía y que ala la manufactura, la industria, cómo podemos hacer que su crecimiento no dependa también de fuerza de trabajo ultra barata, ¿no? y inmigrante, situación irregular, sino que podamos ir incorporando personal cada vez más calificado con mayores salarios? Es un desafío, repito, estructural, eso por ese lado. Pero mientras tanto, el Estado está en la obligación de hacer, de actuar para redistribuir y a través del sistema fiscal. Y cualquier reforma que se haga de la estructura impositiva en este país necesariamente tiene que incorporar ese elemento de ir detrás de las rentas más altas, que permitan que el Estado tenga la capacidad de financiar lo que el propio empresariado está demandando, que es fuerza de trabajo más calificada, protección de los recursos naturales, ordenamiento del territorio, por ejemplo. Y son sinceros ahí.
Los empresarios, ¿usted cree? Bueno, yo no voy a juzgar eso, por lo que estoy viendo es ese tipo de demanda y lo tomo a prima facie. Ok. Pavel, los tres de los pilares de la economía dominicana dependen de factores extranjeros. Uno, el turismo, otro, la remesa, la minería, por ejemplo, y también está el tema de los incommodities que decíamos ahorita, el petróleo, materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fuera de la mano del gobierno. Usted es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de modo que tiene una gran responsabilidad. ¿Qué está haciendo, qué va a hacer o qué piensan ustedes que se debe hacer para ir cambiando eso? Aunque es una realidad que no depende mucho de nosotros, pero ¿cómo hacer una economía, digamos que, no que autosuficiente, porque son muy pequeñas, ¿verdad que sí? Correcto. Pero sí menos dependiente. Y más resiliente. Más resiliente. Que aguante más los golpes efectivamente. Externos. Mira, efectivamente, primero, el año que viene lo que nosotros esperamos que el precio del petróleo, el año que viene es otro año muy incierto, pero hasta el año que viene este año, año 2023. Sí, ya llegamos, ya llegamos. Perdón, ciertamente. Este año 2023, igual que el 2022, fue un año con mucha incertidumbre, pero hasta donde nosotros pueden ver, nuestros ojos pueden, hasta donde nuestra mirada alcanza, lo más probable es que los precios del petróleo se van a mantener por el orden en donde lo estamos viendo. No vemos una situación en la cual retorne estos precios a los niveles que vimos justo después del inicio de la guerra en Ucrania, sino que va a estar en el orden de los $80, $70, quizás un poco por encima de los 80, o sea que se trata de un rango mucho más manejable de lo que vimos antes. Estamos viendo una caída en los precios de los commodities, de alimentos. Entonces, si hay, digamos, tres o cuatro cosas frente a lo cual el país es muy vulnerable, es precio del petróleo, precio de las grasas comestibles, precio del trigo y precio del maíz. Esos cuatro, digamos, porque esos son los tres, el petróleo ya sabemos, y esos tres que acabo de mencionar, grasas comestibles, maíz y también debo de añadir fertilizantes a esa lista, maíz y trigo, esos productos son los principales que importamos. El resto, casi todos los, digamos, o bastante, una alta proporción lo producimos domésticamente, y esos lo que se prevé es mantenimiento de precios o caída de precios. No vemos shocks significativos en ese sentido. Pero eso no significa que no tengamos el desafío que tú dices, cómo nos blindamos o nos protegemos, quizás blindar es una palabra muy fuerte, pero sí, cómo nos protegemos de estos shocks, fortaleciendo la producción alimentaria doméstica, que tengamos capacidad de cuando los precios del trigo bajan, pues comer más pan, digámoslo, pero cuando los precios del trigo suben ser capaces de aprovechar oportunidades y producir otro tipo de productos, o cuando los precios de los alimentos suben en el mercado internacional, tener más oportunidades de exportar y están esos haciendo productos. Ustedes Y en el caso de los hidrocarburos, con los altos precios, es un incentivo para ir migrando hacia energía renovable. En el caso de energía, el país está moviéndose rápidamente en esa dirección, junto con muchos otros países, debo decirlo. En este momento, la proporción de energía eléctrica producida de fuentes renovables equivale al 15%. Global. Total. Ahora, ese es el mismo porcentaje en donde la participación del petróleo, o sea, el petróleo, la energía producida por derivado del petróleo es 15% y las renovables igualmente 15%. Al final de año vamos a tener un 18% de dependencia de energía renovables. O sea, está subiendo la proporción. Y en el año 2024-2025 se espera que eso llegue a un 25%. Ahí depende mucho del almacenamiento, de la tecnología de almacenamiento, debo decir. Entonces, estamos avanzando moviéndonos hacia energía más renovable. Creo que tenemos que dar pasos más decididos en materia alimentaria, en manera de transformación de la oferta, de la producción nacional y de las capacidades tecnológicas en materia alimentaria. Hemos sido exitosos en mantener y aumentar la producción, pero tenemos que mirar mucho más allá de la curva, tenemos que mirar a largo plazo de cómo podemos transformar las capacidades tecnológicas en la agricultura. Hubo una discusión este fin de semana, claro que todo lo que se dice después del 22 por ahí como que se pierde, la gente está en otra cosa, nadie está en noticias, pero el tema de los fideicomisos, lo planteó la preocupación, el Partido de la Liberación Dominicana y algunos dirigentes políticos han planteado esta preocupación. Vi también la contestación que le daba Carlos Pimentel
de que van a estar regulados por compras y contrataciones públicas, pero en cierto modo es como una tendencia de que el Estado se despoja de facultades y busca gente del sector privado. Hay ciertas dudas con respecto al fideicomiso como tal y dada la institucionalidad. Me gustaría escuchar la opinión que tienes, sobre todo desde el ámbito de la planificación pública, que es el rol que tienes. Yo creo que el debate ha sido muy bueno y muy positivo. El abogado Olivo Rodríguez Huerta escribió algo al respecto muy interesante. Carlos Pimentel, director general de compras públicas, también hizo su aporte. Han habido aportes bien interesantes. Yo creo que el debate es absolutamente necesario. La pregunta es que hay iniciativas públicas que necesitan de una flexibilidad mayor que la que da el marco normativo actual para ejecución. Yo siempre pienso en el caso de Punta Catalina, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú, voy a hablar en términos muy llanos, si Punta Catalina se le daña una pieza y esa pieza cuesta $3 millones o $1 millón, ustedes se imaginan esa planta parada y el proceso, sometiendo al Estado Dominicano un proceso de compra de esa pieza a través de la ley 340. Es realmente un tremendo desafío, porque la planta va a estar parada por una pieza y hay un proceso de compra que por el rigor que tiene la normativa, que introduce la normativa, requiere de un proceso pausado. Necesitas figuras que le den flexibilidad al Estado en algunas iniciativas, pero al mismo tiempo necesita la seguridad de que el dinero público va a ser manejado con adecuada transparencia. Yo no te voy a dar una respuesta clara y directa. Lo que te voy a decir es que es absolutamente esencial que lleguemos a un acuerdo sobre a dónde tirar las rayas, cuánta flexibilidad darle a una entidad pública relativamente autónoma y cuánto exigirle en términos de transparencia y cómo compatibilizar esas dos cosas. Yo creo que el proyecto de ley está siendo discutido. ¿Qué dudas tiene? ¿Qué crees de ese proyecto? Yo creo que, mira, yo no voy a meterme a discutir detalles del proyecto. Lo que puedo decir es que el debate como va es un debate muy sano, muy bueno. O sea, ¿entiendes que el gobierno tiene que escuchar a quienes están cuestionando? Claro, por supuesto que tiene que escuchar a quienes, y el Congreso tiene que escuchar a quienes están participando de ese debate. Entrar con mente abierta y decir, a ver, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes de los diferentes sectores respecto a las distintas disposiciones que tiene la iniciativa? Entonces, llegar a un acuerdo donde todos nos sintamos razonablemente cómodos de que va a haber la suficiente flexibilidad, por ejemplo, de iniciativas públicas que necesitan este espacio, porque si no, no funciona bien. Disculpa. Y al mismo tiempo proteger los recursos públicos y que sea transparente para la gente y que cumpla con normativas mínimas necesarias para que todos estemos tranquilos. Tenemos que ir casi a la pausa, pero yo quiero hacerte una pregunta, y perdona mi ignorancia. De hecho, los periodistas estudiamos para ser ignorantes, es decir, para preguntar, no sabemos nada. ¿Por qué es que estos fideicomisos son de poner cosas públicas, bienes públicos, en manos privadas? Hay ejemplos de fideicomisos en los que el sector privado le diga al Estado, mira, administrame tú esto, que yo no puedo. No es ponerlo en manos privadas, es tomar esos recursos en manos públicas, pero darle la flexibilidad necesaria para que puedan funcionar adecuadamente. Pero repito, vigilando porque haya transparencia. Se trata de fideicomisos públicos, no privados. Públicos, no son privados. Se mantienen en manos del Punta Estado. Catalina lo administra. La pregunta es que los administradores y administradoras de esos recursos, llámense bienes de capital, bienes físicos o bienes líquidos o recursos líquidos, ¿cuáles son las normas que van a regir para que ese funcionario, que son funcionarios públicos, en el fondo, manejen esos recursos? Ya. Eso es, pero es un funcionario público. Es decir, hay veces que tú vas a necesitar una empresa pública, como se pasó con Punta Catalina. Bueno, entonces creaste una empresa pública. Pero hay otras iniciativas que quizás requieran de otro tipo de mecanismos. Pero yo creo que eso no reduce, eso no implica que el gobierno está caminando en esa dirección necesariamente. Es una figura que se puede y que se debe usar, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los límites que va a tener. Pavel, muchas preguntas para ti. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Te agradecemos muchísimo y feliz año.
Sí, comienza un Igualmente. año y un año para todos, para las instituciones y en el caso de la planificación, esencial. Así que nos parece Gracias, tremendamente Pavel. oportuna esa posibilidad de conversar con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo este día. Vamos a ir a una pausa, tenemos todavía más en esta jornada de hoy. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.